Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Vamos a seguir con nuestra serie de videos en donde narramos cómo fue el origen de las comidas regiomontanas. Previo a la invasión norteamericana, en el año de 1845, las tropas que paraban en Monterrey para ir a la Guerra de Texas se multiplicaron. En nuestro tema, para competir con las fondas, cerca de los cuarteles se instalaron carpas con tablas acomodadas como mesas y guacales como sillas. Los soldados lo que querían era aumentar y variar un poco su alimentación cotidiana. Es decir, el rancho, que le llamaban a la raquítica ración de alimentos que les proveía el ejército. En ese tiempo, del centro-sur de la República llegaron los pozoles, alimento pues versátil, que en su versión más sencilla era simplemente agua enchilada y sazonada con granos de maíz para llenar el estómago, hasta colmada de ingredientes como espinazo de puerco, rabanitos, repollo, en chile verde o chile rojo, acompañados de pan o de tortilla. Pero de 1846 a 48, el Monterrey ocupado por el ejército invasor cambió su dinámica social. Al rendirse el ejército nacional tras la batalla de Monterrey había hambre, mientras los invasores disfrutaban de una eficiente cadena de suministros, envidiable característica de su poderoso ejército hasta la actualidad. Y como el objetivo militar de los invasores era la Ciudad de México, pues nosotros Monterrey era solo una ciudad ocupada permanentemente, sin mayores hechos de armas. Los soldados norteamericanos no querían quedarse aquí, pues buscaban avanzar hasta el centro de la República, pero entre 1,000 y 2,500 de ellos, por estrategia militar, aquí duraron meses y requerían servicios que los regiomontanos pues, se vieron obligados a prestar en forma por demás barata. Y así, por conveniencia de sus papilas gustativas, el comando norteamericano permitió que entraran a la ciudad insumos de lugares cercanos, lo cual ayudó a mitigar el hambre de sus habitantes. Porque ellos, los invasores, no trajeron platillos importantes, pues su cocina era, y es más, todavía es pobre. ¿Acaso aportaron el sándwich? Claro, un invento del conde de Sandwich en Londres del año 1762, digamos, y las papas fritas, que es una especie de torta con 2 rebanadas de pan y un pedazo de carne en medio. Y rápidamente los panaderos regiomontanos se lo fusilaron, horneando el pan Pullman, entonces llamado sandwich loaf, es decir, pan a rebanadas o pan inglés. Y aquí fue donde se mejoró el sándwich, pues en lugar de rellenarlo con las toscas carnes que los norteamericanos acostumbraban, nuestros vendedores ambulantes le pusieron embutidos, verduras, tomate, lechuga y aguacate, y el queso coloreado con achiote que a los invasores les parecía cheddar. Ciertamente también trajeron el pollo empanizado y el pan tostado, algunos tipos de galletas, incluyendo un antecesor de la galleta salada llamada crackers, pero no son aportaciones relevantes para nuestra deliciosa comida regiomontana. Y ya derrotada nuestra nación y despojada de más de la mitad de su territorio, muchos soldados mexicanos ya no regresaron a sus lugares de origen, se quedaron aquí. Y los que se quedaron, pues trajeron nuevos platillos, como las tortas, y así aparecieron en la ciudad torterías que las preparaban de acuerdo a los orígenes de los soldados. Para los que eran de la capital, con carnes frías y quesos. De Michoacán, con carnitas. De Toluca, con chorizo con huevo o con frijoles. Después llegaron migrantes de Occidente e introdujeron nuevas conservas. Los dulces cristalizados. Estos son frutos secados en cal, aderezados con especies y luego cocidos en agua con azúcar hasta reducir el líquido, y el fruto, ya secado, se cubre con cristales de azúcar. Los más populares son el de camote, calabaza, las vinagas y los higos, entre otros. En 1854 apareció por primera vez el término hotel en nuestra ciudad al inaugurarse el Hotel San Carlos, un establecimiento que ofrecía alojamiento por 18 pesos mensuales. El menú se resumía como convite, es decir, amplio de alimentos que puedan prepararse al momento o ya estar preparados,
con meseros formales, vinos internacionales y hasta servicio de caballeriza. También, en ese mismo año, los habitantes del rancho del Topo Chico construyeron unos cuartos para turistas y unas piletas para disfrutar de baños termales que brotaban del cerro del Topo Chico. Además, se erigió un restaurante al aire libre que servía almuerzos tradicionales y en la comida y en la cena ofrecía carnes asadas a la parrilla, siendo el primer restaurante documentado de carne asada de la ciudad de Monterrey. En otro momento, como la paz de la rendición de 1848 fue forzada, le siguió un periodo caótico de reorganización. Y esto lo propició la dictadura de Santa Anna del 53, de 1853 al 55. Luego llegó la guerra de reforma, la de 3 años, del 57 al 60. Y muy pronto, del 62 al 67, 1867, llegó al país o le volvió a caer el chagüiste del país con otra invasión, ahora la francesa, que venía a cobrar una deuda, a imponer una monarquía, ese era el fondo, encabezada por Maximiliano de Habsburgo, apoyada por tropas napoleónicas, pero terminaron derrotados. Bueno, pero estos invasores, los franceses, sí aportaron cosas importantes al urbanismo, al arte y a nuestra gastronomía regiomontana. Trajeron platos de lujo y la costumbre de beber café por placer, porque aquí pues solo se hacía para la ingesta de alimentos, era un líquido que servía para la digestión y la gente el café lo bebía para comer. Los militares de alto rango y europeos que venían con el ejército invasor llegaron ansiosos de hacer negocios en Monterrey, pero el principal negocio fue la venta de lujos, que hasta entonces estaba ausente en la ciudad, éramos de puro trabajo, en la vestimenta, en adornos domésticos y desde luego en la comida francesa. Un producto novedoso que trajeron los franceses fue la mayonesa, que rápidamente aquí se aprendió a hacer de forma casera como un aderezo no picoso, no picante, que se casi para todo. El café, aunque es originario de África, era un producto americano, porque en México, Centroamérica, Colombia, Perú, etcétera, pues era de por acá y muy consumido en Europa. Y con el café, estos franceses pusieron de moda la pastelería, es decir, panes de tamaño mediano y grande untados con betún y frutos mexicanos cristalizados, especialmente en los pasteles. Ahora que la intervención francesa pues fue relativamente corta, fueron 2 años, de 1865 al 67, pero la costumbre de comer en restaurantes elegantes, vistiendo la moda europea, se quedó arraigada entre los regiomontanos, ya no por necesidad, sino por placer. Y veamos las fotografías de principios del siglo XX para que veamos cómo andaban equipados o vestidos los caballeros y las damas. Bueno, pues terminada la invasión francesa, abrió sus puertas el Café Progreso, un lujoso negocio que se ubicaba cerca del Teatro Progreso, de la calle del Teatro, o sea, la calle Escobedo ahora, ¿verdad?, entre Matamoros y Padre Mier. Otro ejemplo, también lujoso, es el Hotel San Fernando, que en 1869 abrió sus puertas. Él estaba o se ubicaba en las calles Real y el Teatro, Escobedo e Hidalgo. Era un hotel de 3 pisos que ofrecía exquisitos manjares en el servicio de mesa, cantina con excelentes licores, con puros habanos, pescados en conserva, y era atendido por personal que hablaba francés, inglés e italiano, como los mejores hoteles de América y de Europa. Pues una vez más vamos a tener que suspender por lo pronto este relato y acompáñenos en los siguientes, porque tenemos cosas muy interesantes que ver del origen de la comida regiomontana.